Cordial saludo para todos. Vamos en este video a realizar un ejercicio de el cálculo de una regresión lineal usando el método de las ecuaciones 2×2. El ejercicio dice lo siguiente: una serie de datos que establece las puntuaciones de prueba de 1 a 10 y las ventas semanales en miles de dólares se muestran en la tabla. La tabla lo que nos dan es 5 vendedores, la puntuación que han sacado en una prueba y las ventas semanales en miles de dólares de acuerdo a las puntuaciones. Nos está pidiendo que calculemos el modelo de regresión lineal usando el método de las ecuaciones 2×2 y que hallemos el coeficiente de Pearson y lo interpretemos. Para ello entonces vamos a mirar que el modelo de regresión al que debemos llegar es al de y' igual a más bx, es decir, vamos a llegar a la ecuación de una recta. Y para llegar a la ecuación de esta recta necesitamos establecer un sistema de ecuaciones. Una primera ecuación que sea sumatoria de y es igual a b por la sumatoria de x más n, que es el número de datos, por la variable a. La segunda ecuación es sumatoria de xy igual a b por la sumatoria de x al cuadrado más a por la sumatoria de x. Entonces fíjense que con este sistema de ecuaciones lo que nosotros vamos a hallar es el valor de a y el valor de b para reemplazarlo en la ecuación y de esa manera obtener nuestra regresión lineal. Para ello entonces, para poder establecer este sistema de ecuaciones, nosotros tenemos que agregar a nuestra tabla de datos originales pues las columnas necesarias que nos va a permitir, cuando saquemos una fila de totales, sacar los valores que alimentan las fórmulas. Entonces fíjense ustedes que nosotros vamos a necesitar la sumatoria de la columna Y. La columna Y son las ventas semanales. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar toda esta columna. Tengo que tener también la sumatoria de la columna X. Igual, lo que hago es sumar la columna X. N es el número de datos y A es la variable. De esta ecuación necesito agregar la columna XY, que la tenemos acá. Y necesito también agregar la columna X al cuadrado, que está acá, y sacar su sumatoria, lo mismo que sacar la sumatoria de XY. Esas son las columnas que necesito. Esta columna y cuadrado la voy a necesitar para calcular el coeficiente de Pearson, que lo calcularemos en el último momento del video. Vamos entonces a mirar que ya teniendo nosotros nuestras columnas, pues lo único que queda es gestionar esa tabla. Entonces es sencillo. El x al cuadrado es simplemente tomar 4 por 4, 16, y colocarlo aquí. Luego tomar 7 por 7, 49, y va acá. Luego 3 por 3, 9, lo colocamos acá. 6 por 6, 36, aquí. Y 10 por 10, 100. Y con eso ya quedó gestionada esta columna. La columna XY simplemente tomamos el valor de 4 por 5, 20, y va acá. 7 por 12, 84. 3 por 4, 12. Vamos a tomar aquí esto para que nos quede mejor. 6 por 8, 48. Y 10 por 11, 110. Entonces eso simplemente nos ayudamos de la calculadora para ir construyendo nuestras columnas. Y la columna y cuadrado pues es simplemente tomar 5 por 5, 25, 12
por 12, 144, 4 por 4, 16, 8 por 8, 64, 11 por 11, 121. Ya tenemos nuestra tabla, ahora simplemente vamos a sacar los totales. Los totales es la sumatoria de cada una de las columnas. Entonces simplemente debemos sumar 4 más 7 más 3 más 6 más 10. Esa suma nos da 30. Así hacemos con la sumatoria de la columna Y, con la sumatoria de la columna X al cuadrado, con la sumatoria de la columna XY y con la sumatoria de Y al cuadrado, obteniendo la fila de totales que es indispensable para poder alimentar mi sistema de ecuaciones. Una vez que tenga mi columna de totales, lo que me resta por hacer es alimentar mi sistema de ecuaciones, que es el siguiente. La primera ecuación entonces me dice que es la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es 40. Ya la tenemos aquí. Sumatoria de Y, 40. Entonces reemplazamos ese valor acá. Luego eso es igual a B, que es la incógnita que yo necesito hallar, multiplicado por la sumatoria de X. La sumatoria de X es 30, entonces me quedaría 30 por B. 5, que es el número de datos, por la variable A. Ya tenemos mi primer sistema de ecuaciones. Establecemos el segundo sistema de ecuaciones. De igual manera, entonces es la sumatoria de XY. La sumatoria de XY es 274. 274 es igual a B, que es la incógnita, por la sumatoria de X al cuadrado. La sumatoria de X al cuadrado la tenemos acá, que es 210. 210 multiplicado por B, más la sumatoria de X, que es 30, este valor, multiplicado por la variable. Ya tengo mi sistema de ecuaciones. Ahora debo resolver el sistema para poder hallar el valor de A y el valor de B. Lo vamos a hallar usando determinantes por el método de Cramer, que es el uso de determinantes. Entonces, para el uso de determinantes, pues primero hallamos el determinante del sistema. Entonces, fíjense el determinante del sistema, cómo va a quedar determinado. 30, 210, 5 y 30. Esos son los valores del determinante del sistema. ¿De dónde sale? Entonces, la primera columna, 30 y 210, corresponden a los coeficientes que acompañan a la variable B. Lo miramos acá. 30 y 210 acompañan a la variable B. Y 5 y 30 son los coeficientes que acompañan a la variable A. Aquí tenemos 5 y 30. Ese es el determinante del sistema. Ahora el determinante del sistema, lo único que se resuelve de la siguiente manera. Tomamos la diagonal principal, que es 30 por 30. A esa diagonal principal le quito la diagonal secundaria, que es 5 por 210. Y me da, cuando hago todo esto, me da menos 150. Ese es el determinante del sistema. Ahora necesito hallar el determinante de la X. Hallando el determinante de la X, entonces fíjense que los valores son 40, 274, 5 y 30. Y aquí lo que me dice es que la primera columna, es decir, 40 y 274, corresponden a los términos de cada ecuación, a los términos independientes de cada ecuación. ¿Cuáles son los términos independientes? Entonces miremos de nuevo la ecuación.
Estos son los términos independientes, 40 y 274. Esos son los valores que va ahí para hallar el determinante de la X. Y 5 y 30 son los coeficientes que acompañan a la variable Y, que para mí es A. Aquí hay una equivocación. Entonces son los coeficientes que acompañan a Y, que para mí es A. Y entonces lo que debemos hacer pues simplemente es la diagonal principal, 40 por 30 menos la diagonal secundaria, y ya tenemos el coeficiente de, el determinante de la X. Ahora vamos a hallar el determinante de la Y. El determinante de la Y entonces está conformado por 30, 210, 40, 274. Y entonces la primera columna, 30 y 210, corresponden a los términos de la variable B de cada ecuación. Y la columna 40 y 274 son los términos independientes de cada ecuación. Haciendo lo mismo, 30 por 274 menos 40 por 210, el determinante da menos 180. Ahora simplemente ya con los valores de los determinantes vamos a calcular los valores de la variable. Entonces la variable B se va a hallar el determinante en X sobre el determinante del sistema. El determinante en X nos dio menos 170, lo dividimos sobre el determinante del sistema, que es 150, y eso nos da 1.133. Luego hallamos el valor de A, que es el determinante Y sobre el determinante del sistema, que es menos 180 sobre menos 170, y eso me da 1.2. Entonces ya tengo los valores de A y B, simplemente los reemplazo en esta ecuación aquí y obtengo la regresión, que es en última la misma ecuación que yo voy a obtener si uso el método de la covarianza. Ahora, el coeficiente de Pearson lo hallamos con esta ecuación. Lo único que debo hacer entonces es reemplazar cada valor en esta ecuación. Aquí se muestra, en clases anteriores ya hicimos cómo reemplazar esos valores, ¿cierto? Aquí los tenemos. 5 por 274, que es la columna XY, menos la columna X, que vale 30, por la columna Y, que vale 40, raíz cuadrada aquí entonces de 5, que es el número de datos, por la columna X al cuadrado, que es 210, menos la columna, la sumatoria de las X, que es 30, pero debo elevarla al cuadrado. Y aquí hago lo mismo. 5 por 370, que es la columna, la sumatoria de Y al cuadrado, menos la sumatoria de Y, que es 40, pero debo elevarlo al cuadrado. Haciendo todas esas operaciones, llegamos que arriba en el numerador me va a dar 170, y abajo voy a obtener la raíz cuadrada de 150 por 250. Haciendo esa operación matemática, el coeficiente de Pearson es 0.88, lo que quiere decir que hay una muy buena relación entre las variables. Con eso hemos terminado de resolver una regresión lineal usando el método de las ecuaciones de 2×2. También se puede resolver usando método de sustitución, de eliminación, de igualación. Cualquiera de esos métodos se pueden usar para para resolver el sistema. No es más, así que hasta pronto.